buenas tardes a todos. Este podcast va a tratar sobre la sensibilización sobre la cultura de paz y derechos humanos. Hoy más que todo vamos a reflexionar sobre algo que nos toca a todos actualmente, que es la importancia de los derechos humanos y la cultura de la paz. Muchas veces pensamos que son conceptos básicos, que son conceptos que no tienen importancia, que solo pertenecen a los libros o a las leyes, pero en realidad forman parte de nuestra vida cotidiana, como nosotros ahora estudiamos derecho. Exacto, los derechos humanos son ese conjunto de garantías que tenemos todos y todas las personas, simplemente por el hecho de ser humanos. Derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, a no ser discriminados. Y bueno, la lista sigue. Pero lo más importante es entender que no son privilegios, son derechos universales e inalienables. Y aquí es donde entra la cultura de paz. No se trata solamente de la ausencia de la violencia o guerras. La paz es mucho más, es aprender a convivir en armonía, resolver conflictos con diálogos, actuar con justicia y reconocer la dignidad de los demás. Totalmente de acuerdo. Y para lograrlo necesitamos valores y principios que guíen nuestras acciones, como respeto, solidaridad, responsabilidad, tolerancia, empatía. Sin ellos es imposible construir relaciones sanas y justas. Pero ojo, no basta con conocer solamente los conceptos que vimos anteriormente o nada más tenerlos ahí guardados, sino que hay que hablar de los componentes prácticos, como cómo se construye la paz en el día a día. Muy buena pregunta. Primero con educación en derechos humanos, para que todos sepamos cuáles son, cómo defenderlos y cómo respetarlos. Segundo, con la participación activa de la ciudadanía, porque no se trata solamente de esperar que el gobierno lo haga todo. Y tercero, con mecanismos pacíficos de resolución de conflictos que nos permitan dialogar en lugar de recurrir a la violencia. Y yo añadiría algo más, el ejemplo cotidiano. Si en nuestra familia, escuela o trabajo tratamos a los demás con respeto, ya estamos practicando cultura de paz. No necesitamos grandes discursos para empezar. Basta con pequeñas acciones que se multiplican. Enfrentamos un problema serio. Muchas personas no conocen sus derechos y cuando no los conocen tampoco los exigen ni los respetan. Ahí está el reto de la promoción y la protección. Sí, porque la ignorancia es el terreno donde florece la injusticia y la violencia. Si no sabemos que tenemos derecho a la igualdad, podemos normalizar la discriminación. Si no conocemos el derecho a la libertad de expresión, podemos aceptar la censura sin cuestionarla. Por eso, la promoción es clave. Hablar de estos temas en escuelas, comunidades, medios de comunicación y hasta en redes sociales. Que la gente sepa que los derechos humanos no son teoría, sino algo que mejora su vida. Y la protección significa algo más, tener el valor de defenderlos, no quedarnos callados ante la injusticia, denunciar, acompañar a quienes lo necesiten, apoyar causas que busquen igualdad y justicia. La paz y los derechos humanos son una tarea colectiva. No basta con que unos pocos la promuevan. Necesitamos que cada persona los asuma como propios, como suyos. Al final, todo se conecta. Derechos humanos, cultura de paz, valores, principios y práctica diaria. Exacto. Si cultivamos más los valores, podremos fortalecer más la cultura de la paz. Si aumentamos el conocimiento y la promoción, aseguramos que los derechos humanos se respeten. Y si protegemos lo que ya hemos ganado, podemos aspirar a un futuro más justo y pacífico. La paz no es un sueño lejano, es una construcción diaria y comienza en nosotros. Como finalización de este podcast de la sensibilización de los derechos humanos, de la materia de cultura de la paz y derechos humanos, podemos saber y entender que es importante nosotros poder aprender más sobre estos temas. No es un tema que nosotros tomemos a la ligera, bueno, que deberíamos de tomar a la ligera, porque es algo importante, es la historia de nosotros, es saber cómo empezó toda la paz y quiénes participaron en ella. Por eso es importante entender y aprender y buscar más información sobre estos temas. Eso ha sido todo por este podcast y espero que les haya gustado.
Muchas gracias.